vísperas de la pasión de Jesús. Este día que nos preparamos con mayor interés para poder vivir mejor los días del triduo pascual. Luego, el Jueves Santo es el tiempo de demostrar la humildad y sencillez al prójimo, como lo hizo Jesús en el momento de lavar los pies a sus discípulos. A través de este gesto, el Señor Jesús nos enseña que nosotros debemos de tener una actitud de servicio, una conciencia clara de vivir el mandato del amor fraterno, porque este día Jesús nos regala ese mandato del amor fraterno. Y también debemos de darle gracias a Dios este Jueves Santo por la Eucaristía y el sacerdocio ministerial que Jesús instituye. En este día nuestros sacerdotes renuevan sus votos de vida, de amor a Cristo y a su iglesia. En este día también se realiza la misa crismal, la bendición de los óleos que se utilizarán en la ceremonia de los bautizos, de la unción de los enfermos y de la ordenación sacerdotal. Este día ya es un día de vigilia. Viernes Santo, los cristianos estamos de luto. El Viernes Santo es uno de los días culminantes de la Semana Mayor, al recordarse la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Los fieles se acercan al templo a rezar el Via Crucis, a rezar, a meditar las 7 palabras, el rosario de pésame y sobre todo a reflexionar sobre el verdadero significado que tiene para cada uno de nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Este día no se celebra la Eucaristía, es el único día en el año en que no se celebra el sacrificio eucarístico. Sábado Santo es el segundo día del triduo pascual y el tercer día del triduo pascual, y la iglesia nos invita a que nosotros estemos en espera junto al sepulcro. Recordemos que el Sábado Santo, que antiguamente se le llamaba Sábado de Gloria, es un día de luto y silencio en la tradición católica, un día en el que conmemoramos la muerte y la vigilia precisamente antes de la resurrección de nuestro Señor Jesús. También durante la mañana no se celebra Eucaristía, el altar está desnudo y es hasta después de la solemne vigilia pascual en la que se inaugura la Pascua, la verdadera Pascua con el misterio del triunfo de Jesús sobre la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando gritamos que el sepulcro está vacío. Este es el símbolo de la luz, donde en la vigilia pascual nosotros lo utilizamos por medio de esa vela encendida, y a esta Eucaristía del Sábado de Gloria se le conoce como la Misa Mayor o la Misa de las Misas, porque celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego quedamos con el Domingo de Resurrección. Es un día totalmente de fiesta, de alegría, de gozo para todos y cada uno de nosotros como cristianos, para todo el mundo, porque se cumplieron las profecías, porque la palabra de Dios se hizo realidad en nuestra vida, porque Jesús cumplió lo que prometió cuando dijo que al tercer día resucitaría. Este día se renuevan los sacramentos del bautismo y de la confirmación. Miren qué lindo, y muchas veces por desconocer cada una de estos significados no vivimos la Semana Santa como la deberíamos de vivir. Mucha gente, como dije anteriormente, la utiliza desgraciadamente para ir al mar, para embriagarse, para hacer cualquier cosa, menos para estar en la presencia del Señor, menos para buscar la gracia y la bendición y sobre todo la conversión del Señor. Si de algo como católicos cristianos debemos de estar claros, hermanos, es que la Semana Santa no es un recuerdo histórico. La Semana Santa es una invitación apremiante, una invitación viva a la conversión personal. Y nosotros, como verdaderos católicos, debemos prepararnos. Y prepararnos implica examinar nuestro corazón. Y prepararnos implica reconocer nuestra falta. Y prepararnos implica volver a Dios, como ese hijo pródigo del Evangelio del día de hoy,
reconociendo que hemos pecado y que necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios para poder seguir adelante. Hay algo que a mí me ha llamado la atención en una de las citas bíblicas que he leído y tiene que ver con este tiempo cuaresmal, con este tiempo de preparación para la Semana Santa. En el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 5, se nos habla cuando Jesús regresa a su tierra. Cuando Jesús nos dice de que en su tierra no aceptan a un profeta. Y en esa cita bíblica de Marcos 6:5, termina San Marcos diciéndonos, y Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Palabra de Dios, te alabamos. Y yo me pregunto, ¿acaso sanar a los enfermos no es milagro? ¿Acaso devolverle la vista a los ciegos no es milagro? ¿Acaso hacer caminar al que no caminaba no es un milagro? Pero San Marcos nos dice de que Jesús no pudo hacer allí ni un solo milagro, pero sí que sanó a muchos enfermos. Entonces uno piensa, ¿y qué pasa aquí? Y es ahí donde nos damos cuenta que el apóstol San Juan, en su evangelio, a los milagros de Jesús, que nosotros le llamamos milagros, él le llama signos. ¿Por qué? Porque son signos del amor y de la misericordia de Dios reflejado en cada uno de nosotros. ¿Y por qué no le llama milagros a esas sanaciones? Porque el verdadero milagro que Dios quiere en cada uno de nosotros es el milagro de la conversión. Ese es el verdadero milagro, la conversión de nuestro corazón. Y es lo que perseguimos nosotros en este tiempo cuaresmal, prepararnos para esa conversión del corazón y poder vivir en nuestra vida el verdadero milagro del Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos muchos ejemplos. ¿Cuántas veces a un bebedor suetudinario el Señor lo sana de su enfermedad en un hospital? ¿Pero qué hace este bebedor? Saliendo del hospital, continúa bebiendo, porque no hubo una verdadera conversión. Y de igual manera sucede con nosotros. ¿Cuántos milagros nos ha regalado el Señor a lo largo de nuestra vida? Si los pusiéramos nosotros sobre el papel, llenamos un cuaderno y cuidado 2 o 3. Pero esos milagros, esos signos del amor de Dios en nuestra vida, no han todavía provocado el verdadero milagro interior, que es el milagro de la conversión. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Hasta este momento lo que hice fue hacer una introducción. El verdadero tema comienza a partir de ahorita. El verdadero tema comienza a partir de este momento. Y vamos a meditar en 10 pasos para vivir la Semana Santa. Como dijimos, la Semana Santa es un tiempo de gracia para renovar nuestra vida espiritual. Y a través de estos 10 pasos que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, siempre arraigados en la palabra de Dios, vamos a prepararnos para poder vivir este tiempo sagrado con profundidad, autenticidad y sobre todo con el amor que Dios quiere que lo vivamos. Vamos con el primero, número 1. Se lo graban, oye, porque después les voy a preguntar. Número 1, reconocimiento del pecado. Es el primer paso para buscar nuestra verdadera conversión. El apóstol San Juan en la primera carta, capítulo 1, versículo 8 y 9 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él,
que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Palabra de Dios, la alabamos. Para convertirnos en esta Semana Santa, el primer paso es reconocer nuestros pecados, hacernos, como dice la Santa Madre Iglesia, un examen de conciencia, porque dejémonos de cuentos, hermanos, aquí nosotros somos los que mejor nos conocemos, solamente nosotros sabemos, como dice el buen nicaragüense, dónde nos chima el zapato. Solamente nosotros conocemos nuestros pecados, nuestras debilidades y cómo nos alejamos de Dios. Solamente nosotros conocemos ese pecado recurrente, ese pecado que confesamos con el sacerdote, y la próxima vez que tenemos la oportunidad de confesarlo, lo volvemos a confesar, y después nos volvemos a encontrar con el Padre y lo volvemos a confesar. Ese pecado que no lo podemos arrancar de nosotros, pero que con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo sí vamos a poder. Pero ¿cuál es el primer paso? La humildad de reconocer nuestra falta. Si nosotros tenemos la humildad de reconocer nuestra falta, abrimos las puertas de la misericordia del corazón de Dios. La Semana Santa es un llamado a la conversión. No basta, hermanos, y metámonos esto en la cabecita, no basta solo con participar de las celebraciones de la Semana Santa si nuestro corazón sigue endurecido por el pecado. Tenemos que despojarnos del pecado. Por eso el Señor nos invita a hacer un examen de conciencia sincero y acercarnos al sacramento de la reconciliación con humildad. Vean, la teología nos dice algo bien lindo, y es esto: si los ángeles sintieran envidia por nosotros, los pecadores. Porque un ángel peca una sola vez y es expulsado de la presencia del Señor. Y nosotros pecamos y tenemos el regalo del sacramento de la confesión, de la reconciliación, una y otra vez, y los ángeles no. Por eso decía el Papa Francisco: acérquense a la misericordia de Dios, acérquense al sacramento de la reconciliación, porque Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Y ese es el primer paso. Segundo paso, preparación interior, es decir, la conversión del corazón. El profeta Joel, en el capítulo 2, versículos 12 y 13, dice así: dice Yahvé, vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llanto y con lamentos. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y vuelvan a Yahvé su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué quiere el Señor? No quiere elementos externos, quiere que nuestra conversión sea interna, que empiece desde adentro, por nosotros mismos, y que luego cada uno de esas manifestaciones externas sean producto de esa conversión y de ese amor que le tenemos al Señor. Por eso el profeta nos dice: no rasguen su vestido, rasguen su corazón. ¿Y quién más que Dios mismo para abrir nuestros corazones? Como dice su palabra, la palabra de Dios es espada de doble filo. Espada de doble filo que muestra hasta lo más íntimo que hay en el interior de nuestros corazones. Y si nosotros nos preparamos de esa manera, estamos haciendo verdadero caso a esa invitación de la Santa Madre Iglesia cuando nos dice que la Semana Santa nos llama siempre a la conversión interior. No se trata solamente de vivir las prácticas externas, sino de un cambio profundo y verdadero del corazón. Por eso debemos de examinar nuestra vida, reconocer nuestros pecados y, como ese hijo pródigo, volver al Señor con sincero arrepentimiento. Dios no busca gestos externos, sino un corazón sincero
que reconoce su pecado y que desea cambiar. Eso es lo que verdaderamente quiere el Señor, que nosotros nos acerquemos a Él con ese corazón, como dice su palabra, contrito y humillado, reconociendo su grandeza, su amor, su misericordia y su poder, y que solamente Él puede transformar nuestra vida. Paso número 3, acompañar a Cristo en su pasión. Significa tomar nuestra cruz de cada día. Lucas capítulo 9, versículo 23. También Jesús decía a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. Palabra de Dios, que alabamos. Pero seamos sinceros, hermanos, ¿qué queremos hacer nosotros? Tirar la cruz, abandonar la cruz. Señor, quítame esta cruz. Eso es lo que le pedimos al Señor. Pero el Señor nos está diciendo que si realmente queremos seguirle, tenemos que cargar con nuestra cruz. Y no solo con nuestra cruz, con nuestras cruces de cada día, de cada semana, de cada mes y de cada año. La Semana Santa nos recuerda que la vida cristiana implica sacrificio y renuncia. No podemos seguir a Cristo sin abrazar nuestra propia cruz. Nosotros mismos decimos en esas consignas cristianas: una iglesia sin cruz. Repito, una iglesia sin cruz no es la iglesia de Jesús, hermanos. Pero en nuestra oración: Señor, quítame esta cruz, ya no la soporto. Y el Señor dice en su palabra que Él jamás, nunca va a poner sobre nuestros hombros cruces que no podamos cargar, porque Él es el que hace ligera la carga. Él es el que nos ayuda a salir adelante, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos da ese aliento para seguir siempre su camino. La cruz de Cristo da sentido a nuestro propio sufrimiento. Durante la Semana Santa estamos llamados a contemplar la cruz de Cristo, no solamente como instrumento de dolor, sino como símbolo de ese amor eterno y de ese camino hacia la resurrección. Y para ello, ¿quién nos ha dado el ejemplo? Tantos santos, tanta gente de la iglesia, tantos mártires, pero sobre todo esa mujer, nuestra Madre Santísima, la Virgen María, porque María, nuestra Madre, nos enseña a acompañar a Jesús con amor y fidelidad, aún en el momento más duro de su vida. Juan 19:25, junto a la cruz estaba su madre. Y eso es lo que quiere el Señor, que no abandonemos la cruz, que por el contrario ofrezcamos todo nuestro sufrimiento, todo nuestro sacrificio, como diría San Pablo, para completar lo que le faltó a Jesús en la cruz. Y ofrezcamos sobre todo ese sacrificio por nuestra conversión y por la conversión de nuestros seres queridos. Paso número 4, reconciliación. Experimentar la misericordia de Dios. ¿Y dónde más podemos experimentar esa misericordia de Dios que a través de ese sacramento de la confesión? Primera de Juan, ¿verdad?, ya nos decía que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y si lo confesamos, Dios perdona cada uno de nuestros pecados. Por lo tanto, Cristo instituye este sacramento para darnos su paz. La confesión sacramental, hermano, es parte esencial de nuestra preparación para la Pascua, porque a través de la confesión nos sinceramos con Dios, nos humillamos ante el Señor, reconocemos nuestra falta y sobre todo recibimos el perdón de Dios, que nos permite celebrar con un corazón puro el misterio de nuestra redención. Número 5. No puede haber Semana Santa si no hay oración.
debemos de prepararnos en la oración, acompañando a Jesús. El evangelista San Marcos, capítulo 14, versículos 37 y 38 nos dice: vino entonces Jesús donde estaban los discípulos, los encontró dormidos y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿Ni siquiera pudiste velar una hora? Velen y oren para que no caigan en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Palabra de Dios, te alabamos. Jesús, a través de este ejemplo, nos enseña desde el huerto de Getsemaní la importancia que tiene la oración para nosotros como cristianos, especialmente en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad, en los momentos de enfermedad. Durante la Semana Santa, la Santa Madre Iglesia nos invita a que intensifiquemos nuestra vida de oración para que de esta manera podamos acompañar a Cristo en su pasión y fortalecer nuestra propia fe, porque la oración fortalece nuestra fe. Y de esta manera Jesús nos invita a vivir con Él, a acompañarlo en su angustia a través de la oración, porque también nosotros necesitamos de la oración, necesitamos reconocer nuestra debilidad y necesitamos perseverar para poder resistir a cada una de las tentaciones diarias que el enemigo nos presenta. Número 6. Ayuno y abstinencia, que refleja el dominio de sí mismo. Isaías 58, versículos 4, 6 al 8, dice esto: ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayuno que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Cómo debe ser el ayuno que me agrada o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y cenizas? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? ¿No saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento. Los pobres sin techo entrarán a tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la gloria de Yahvé te seguirá por detrás. Palabra de Dios, te alabamos. Miren qué lindo cómo el Señor nos enseña por medio de su palabra cómo debe de ser el verdadero ayuno. Yo les voy a ser sincero, hermano. A veces nosotros ayunamos y ayunamos. A ver, nosotros los que ya estamos avanzaditos en este caminar de la vida, los que tenemos más edad, voy a hacer un ayuno. A ver, ¿cuál sacrificio es ese? Si yo ya no puedo comerme una catamala, si ya no me puedo beber una sopa de mondongo, eso no es ningún ayuno. ¿Por qué? Porque no me cuesta, ya sé que lo tengo que hacer por salud. No, el verdadero ayuno que le agrada al Señor es el ayuno que beneficia al prójimo, es el ayuno que lleva reconciliación, es el ayuno que manifiesta la misericordia, es el ayuno que manifiesta el perdón. Ese es el ayuno que le agrada al Señor, ese es el verdadero ayuno que quiere el Señor, y viene acompañado de una promesa. Dice que si nosotros hacemos ese ayuno, dice que nuestra luz surgirá como la aurora, nuestras heridas, oiga, corporales y espirituales, sanarán rápidamente, y sobre todo dice que la gloria de Dios marchará delante de nosotros. Miren qué promesa más linda, qué promesa más bella. Pero no queremos hacer un verdadero ayuno. Fíjense que les voy a poner este ejemplo. Recuerdo que en una ocasión dije: Señor, te voy a ofrecer un ayuno. Y le dije: Señor, este día, para mi trabajo, te quiero ofrecer este ayuno. No me voy a enojar, pase lo que pase. Madre Santísima, no había pasado ni una hora cuando ya me estaba arrepintiendo casi del ayuno. ¿Por qué? Porque me pasó de todo, hasta lo que nunca pensé que me podía pasar. Pero ese era mi ayuno. Ayunemos,
Ayunemos de odio, ayunemos de rencor, ayunemos de venganza, de deseos de venganza. Ayunemos de esta forma que a Dios le agrada. Ayunemos de teléfono. Si el teléfono nos está alejando de Dios, Señor, ¿cuántas horas paso pegado con el celular? De esas 8 horas que paso, te voy a ofrecer 2. En meditación, en lectura de la palabra, en escuchar una prédica, qué sé yo. Tantas cosas que podemos hacer para agradarle al Señor. Y abstenernos de pecar, porque no solamente se trata de ayunar a la fuerza, sino de poner en práctica ese don, esa fortaleza, ¿verdad?, de la templanza, de poder darle gracias a Dios por todo. Por lo tanto, el ayuno y la abstinencia nos ayudan a dominar nuestros propios apetitos y nos solidarizamos con Cristo sufriente. El ayuno es un acto de amor y un desprendimiento que nos purifica interiormente, siempre que se realice con la actitud correcta y no por pura apariencia. No vamos a decir, voy a ayunar y lo anunciamos. No, siempre que sea como Dios quiere. Dice el Señor, lo que haga tu mano derecha que no se dé cuenta, tu mano izquierda. El ayuno, hermanos, nos ayuda a purificar el alma y a enfocarnos en Dios. Y el ayuno no es una mera tradición, sino una forma de desprendernos de lo material, de lo superfluo, y de centrar nuestra vida en Dios, unidos a Él por medio de la oración, para poder vivir este misterio pascual. Número 7, el servicio a los demás, el servicio al prójimo. Si queremos vivir una verdadera Semana Santa, debemos de servir. Mateo 25:40, que nos narra este juicio que vamos a tener ante la presencia del Señor, nos dice: el rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Palabra de Dios. Amar y servir a los demás es amar a Cristo. Porque Cristo está presente en el hermano, en el necesitado. Cristo está presente en el enfermo. En cierta ocasión le preguntaban a Madre Teresa de Calcuta: Madre Teresa, ¿cómo hace usted para besar un pie lleno de llagas hediondas, podridas, y usted llega, los lava y los besa? ¿Cómo hace usted, madre? Y Madre dijo: imagino que ese es el pie de mi Jesús. Así de lindo. Si nosotros pudiéramos ver el rostro de Cristo en nuestros hermanos, las cosas serían diferentes. Si nosotros pudiéramos ver el rostro de Cristo en nuestros hermanos, no existirían tantos pecados en contra del hermano, tantos asesinatos, tanto odio, tanta guerra, porque si pudiéramos ver el verdadero rostro de Cristo, le sirviéramos con amor. Y eso es lo que quiere el Señor, y por eso Él mismo nos dio el ejemplo. ¿Qué sucede el Jueves Santo? Que nosotros, trae al niño que le van a lavar el pie. ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? Pues se da precisamente el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 13, 14 y 15. Cuando el Señor, después de lavarle los pies a sus discípulos, les dice: si yo les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Palabra de Dios, que alabamos. ¿Y esto en qué se traduce? En servicio al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? El más cercano. Porque la palabra prójimo viene de próximo. Que no nos suceda como que el dicho nicaragüense: candil de la calle y oscuridad de tu casa. Porque muchas veces somos miembros activos de la iglesia, somos buenos para servir a los que están afuera, pero en la casa somos diferentes. No nos gusta servir al esposo, a la esposa, al hijo, al hermano, al tío. Pero fuera sí servimos. Y el prójimo es el más cercano. ¿Y quién más cercano que nuestra propia familia? Por lo tanto, el verdadero servicio por amor a Dios debe de iniciarse en nuestra propia familia. Me van a disculpar lo que les voy a decir y tal vez cause algún tipo de malestar, pero son cosas que se tienen que decir. Yo no concibo a la buena cristiana que deja abandonados a sus hijos y los deja tirados y vive metida sobre la iglesia. Me disculpan, en ese Dios yo no creo. Yo creo en el Dios que te dice:
que debes de poner en práctica el amor fraterno, y el amor fraterno comienza en tu familia. Y me ha tocado hablar con este tipo de personas. No, es que dice el Señor, dejarás a tu padre y a tu madre. Espérate, no se refiere al servicio, no se refiere a que los vas a dejar tirados, no se refiere a que los vas a dejar botados. Se está refiriendo que vas a poner siempre en primer lugar a Dios. ¿Qué nos dice el primer mandamiento? ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y eso incluye todo: trabajo, salud, familia, padre, madre, hijos. Pero no está diciendo deja botado a tus hijos y no los atendas. El verdadero amor se manifiesta a través del servicio. Por eso hay una frase muy católica que dice: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Es a través del servicio que nosotros ponemos en práctica el amor fraterno. Número 8, ¿verdad? Continuamos. El octavo paso, ya vamos terminando. La Eucaristía como fuente y culmen de la vida cristiana. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54, sería bueno que ustedes, ahora que lleguen a su casa, leyeran todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, el Sagrado Eucarístico. Yo solamente les voy a leer un versículo, el 54, donde Jesús nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Ya, miren qué lindo. Miren qué maravilloso es el Señor. Ese Dios que no cabe en todo el universo, ese Dios omnipotente, ese Dios por amor se quiso quedar entre nosotros. ¿Y cómo se quedó? En ese pedacito de pan. Ahí está presente, en ese sagrario. Pero nosotros no lo terminamos de creer. Y no lo culpo. No lo terminamos de creer. Porque si realmente creyéramos que Jesús está presente, vivo, en cuerpo, alma y divinidad, en ese pedacito de pan, las iglesias se mantuvieran así de llenas. Tendríamos que poner ahí policía para que ordenaran el paso. Pero no, miren cómo somos, nos atraen más los milagros. Si hay un milagro, ahí hay una virgen que está llorando sangre. Son grandes filas, se llenan buses, camiones, miles, queriendo ver esa manifestación. ¿Y la Eucaristía qué? ¿Y la Eucaristía qué? ¿Y saben qué es lo más triste? Que hemos perdido la brújula, que se nos ha olvidado, o seleccionamos que se nos olvide, que faltar un domingo a la Eucaristía es pecado mortal. Pecado mortal. Si usted falta un domingo a la Eucaristía y el lunes, martes, miércoles, cualquier día de la semana lo encuentra la hermana muerte, hay un problema. Usted muere en pecado mortal. Decía el Papa Juan Pablo II que la Eucaristía es el centro y la vida de la fe de nuestra iglesia, que la Eucaristía es el centro de vida del verdadero cristiano. No puede existir un cristiano católico que no viva la Eucaristía. Y oigan bien lo que dije, que no viva, no dije que no llegue, no dije que no se siente, porque a veces tenemos otro problema. Llegamos a la Eucaristía solamente de cuerpo presente, pero la mente la tenemos en los frijoles, en la carne asada, en el marido, en el chavalo que no ha llegado del colegio. Estamos ausentes. Y el Señor nos quiere allí, como dice Jesús: amarás a Dios, dice, con todo tu cuerpo, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y a veces estamos en la Eucaristía con la mente por otro lado, el corazón por otro lado, y solo el cuerpo ahí, el cacaste sentado, que ni siquiera contestamos lo que deberíamos de contestar en la celebración. Por lo tanto, participar en la Eucaristía, especialmente, oigan esto,
durante el triduo pascual nos une firmemente a Cristo, nos une a su entrega, a su sacrificio y a su amor. Este sacramento de la Eucaristía que Jesús instituyó en la última cena nos recuerda que Cristo cumple su promesa, que siempre permanece con nosotros, y no solo permanece con nosotros, sino que nos nutre, se nos da como alimento ese cuerpo y esa sangre, y eso nos da vida eterna, y eso nos abre la puerta a la resurrección. Por eso es que no podemos ser cristianos católicos del montón. Mire, a mí no me preocupa que hayamos pocos el día de hoy. Esta capilla con 3 comunidades debería estar gente ahí sentada afuera. Debería estar así, pero no somos obedientes. Y no estoy hablando a nuestro párroco, ¿no? Eso ya lo demostramos, que no somos obedientes a nuestro párroco. No somos obedientes al llamado que nos hace el Señor. Porque este es el retiro de Cuaresma, de preparación a la Semana Santa, el broche de oro de la Cuaresma. Y aquí estamos. Pero ¿saben qué? Dice la misma palabra: muchos los llamados y pocos los escogidos. Así que ustedes siéntanse dichosos en el Señor, bendecidos en el Señor, de que Dios los ha escogido y me ha escogido a mí para que hoy estemos aquí meditando en esta palabra que nos va a ayudar a vivir mejor una Semana Santa. Penúltimo paso, número 9, el perdón y la esperanza en medio del sufrimiento. Lucas 23:34, Jesús lo hizo en la cruz cuando nos dijo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Palabra de Dios, te alabamos. Las palabras de Jesucristo en la cruz nos desafían a perdonar a quienes nos han ofendido. ¿Es fácil? No es fácil. Nunca es fácil perdonar. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón? Pedir perdón, porque fuiste vuelto y ofendiste. Es fácil, pero perdonar no es fácil. Y déjenme decirle algo: si no es con la ayuda de Dios, nunca jamás vamos a poder perdonar. Y se lo digo por experiencia. Tenemos que aferrarnos a Dios para poder encontrar ese misterio del perdón. Y esta Semana Santa es un momento propicio, especial, para sanar esas relaciones rotas, para sanar esas familias rotas, para sanar esas relaciones con el hijo, con el hermano, con el tío, con el cuñado, con el vecino, con el suegro, con la suegra, con la nuera, con todo lo que tenemos problemas, y acercarnos a Dios a través de este misterio del perdón. Porque yo le he dicho, y es una realidad, no perdonar es como tomarse un vaso de veneno, usted, esperando que el otro se muera. El que se envenena es usted, y el otro vive feliz su vida. Por lo tanto, necesitamos del perdón, y no solamente del perdón, sino también de mantener viva la esperanza en medio de nuestros sufrimientos, así como hizo ese ladrón que le mal llamamos el buen ladrón. No, el bueno no tenía nada, si era ladrón. Lo que pasa es que en el momento propicio se arrepintió, pero no era el buen ladrón, era el ladrón. Y ese buen ladrón que nosotros le llamamos escuchó estas palabras de Jesús: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él tuvo algo que nosotros debemos de tener: no perder la esperanza en Dios, aún en el momento más oscuro de nuestra vida, aún en el momento más difícil. No existe enfermedad, no existe dolor, no existe problema del cual Dios no nos pueda levantar. Dice el Padre José Luis: manos poderosas nos sostienen, y si confiamos en Dios vamos a salir adelante, y el Señor nos va a sanar. Porque hay una gran equivocación en la iglesia, y es que solo creemos que existe la sanación física. No, Dios sana de dos maneras: o nos sana de manera física o nos sana de manera espiritual. Les doy este testimonio breve. Un primo hermano, que prácticamente era mi hermano, nos criamos juntos,
le detectan cáncer. Y él andaba alejado de Dios. Y él no quería saber nada de Dios. Y empezó este proceso. Y se aferró al Señor. Y cuando yo lo llegué a visitar, 2 días antes de que muriera, hicimos oración, se lo ofrecimos al Señor. Y me dice, hermano, ya estoy preparado. Ya estoy preparado para ir al Señor. Y a los 2 días fue eso. Y digo yo, ¿qué hubiera sido mejor, sinceramente, que sanar y seguir el pecado lejos de Dios, o que el Señor lo sanara espiritualmente y lo llevara a su presencia? Les aseguro que lo segundo, la sanación espiritual. Y es lo que muchas veces no entendemos y nos peleamos con Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué te llevaste a este ser querido? Pero preguntémosle, ¿por qué no a mí? ¿Qué corona tengo yo? Si María, llena de gracia, sufrió, ¿por qué yo no voy a sufrir que soy un pecador? Si José, que era justo, sufrió, ¿por qué yo no voy a sufrir que era un pecador? Si los apóstoles que acompañaron a Jesús, todos prácticamente fueron martirizados, ¿por qué yo no voy a sufrir? Los amigos de Jesús también sufrimos. Los amigos de Jesús también nos enfermamos. Los amigos de Jesús también morimos. Por eso es que necesitamos mantener viva esa esperanza aún en el momento más difícil de nuestra vida. Porque esa promesa que Jesús le hace a este ladrón nos recuerda que nunca, hermanos, nunca es tarde para volver a Dios, y que Cristo puede transformar cualquier situación, por desesperante que parezca, en un motivo para nuestra conversión y para nuestra salvación. Por eso decía un santo de la iglesia, bendita enfermedad, bendito dolor que me acercó a ti, Señor. Porque muchas veces necesitamos de eso, que suceda algo trágico en nuestra vida. En cierta ocasión estaba acompañando a Monseñor Benito Pitito, de muy buen recuerdo para nosotros, especialmente para la comunidad de Sabana Grande, que vivió tantos años con nosotros. Ya él se encontraba enfermo y estaba aquí en la parroquia de San Agustín. Recuerdo que yo le andaba haciendo una visita y llegó una señora de Granada muy triste y le dice, madre, ¿qué me le pasa? Porque él era italiano y hablaba rápido. Entonces le dice, madre, ¿qué me le pasa? Entonces viene y le dice, señor padre, vengo triste. ¿Por qué? Que vengo de Granada. Y usted viera, me fui a misa catedral. Qué poquita gente que había, padre. Vengo llorando, porque ya no eran la misma cantidad de gente de antes. Cómo se llenaban las iglesias, cómo participaban de las procesiones, cómo la gente seguía a Dios. Y ahora mire 4 en la iglesia. Y le dice el padre con su característico humor, Monseñor, le dice, no se preocupe, ya Dios va a permitir que venga un terremoto, una guerra, y va a ver cómo se llenan las iglesias. Y es la realidad. Y es la realidad. En momentos de guerra, en momentos de enfermedad, en momentos de dolor, ahí está la iglesia llena. En momentos de exámenes están los chavalos en el Santísimo pidiéndole a Dios que les ayude a salir bien, especialmente los universitarios. No, es ahí donde buscamos a Dios, y por eso Dios permite que sucedan estas cosas en nuestra vida. Número 10 y último, debemos vivir la alegría de la resurrección. Esa es la meta de nuestro camino cuaresmal. Poder celebrar no solo la pasión y muerte de Jesús, sino sobre todo la resurrección. Esa es la meta de nuestro camino. Lucas 24, versículos 5 y 6 nos dice, el primer día de la semana, muy temprano, fueron las mujeres al sepulcro, llevando los perfumes que habían preparado. Pero se encontraron con una novedad. La piedra que cerraba el sepulcro había sido removida, y al entrar no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar, pero en ese momento vieron a su lado a 2 hombres con ropas fulgurantes. Estaban tan asustadas que no se atrevían a levantar los ojos del suelo, pero ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, resucitó. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea. El Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitará. Palabra de Dios, le alabamos, Señor. Por eso, ¿cuál es el grito de resurrección? ¿Cuál es el grito de resurrección? La tumba está
vacía. La tumba está vacía, porque quien estaba allí venció a la muerte. Y esa es la primicia de nuestra resurrección. Si Cristo venció a la muerte, va a compartir esa resurrección con nosotros y nos va a levantar de entre los muertos y nos va a llevar a su presencia y vamos a ser juzgados. Y dependiendo del amor que tengamos, así vamos a recibir nuestra retribución. Por lo tanto, compartamos esa alegría. Toda la preparación de la Semana Santa culmina en la alegría de la Pascua. La resurrección es el fundamento de nuestra fe. Dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y es la resurrección de Cristo la garantía de nuestra resurrección. Vivamos este tiempo con la mirada puesta en la victoria final de Cristo Jesús, de ese Cristo que venció al pecado y a la muerte. Y finalizo esta reflexión con una parábola. ¿Por qué me gustan las parábolas? Porque, hermano, Jesús enseñaba con parábolas. Yo les aseguro que yo vengo el otro domingo y les pregunto por una cita bíblica que les leí de todas estas y no se van a acordar de ninguna. Pero si les pregunto por las parábolas, sí se van a acordar de esta historia. La parábola dice así: el abuelo Mateo tomaba cada Semana Santa la pequeña mano de su nieto Martín. Año tras año, Mateo, el abuelo, llevaba a Martín a la Semana Santa y a todas sus celebraciones: la solemne procesión del silencio, el lavatorio de los pies, la crucifixión y la gozosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el alegre retoque de campana y la pólvora. Un año, ya Martín creciendo, era un muchacho inquieto. Le jaló la mano a su abuelo y le preguntó: abuelo, ¿por qué venimos cada año a esto? Siempre es lo mismo, las mismas lecturas, abuelo, las mismas canciones, abuelo, los mismos pasos en la procesión, abuelo, las mismas estaciones del Via Crucis, abuelo. ¿Qué tiene de diferente este año? Y el abuelo Mateo lo miró, se inclinó un poco y con una voz suave le respondió: mira, Martín, tenés razón, las historias son las mismas, los rituales se repiten, pero no se trata de lo que nosotros traemos nuevo cada año, sino de lo que Jesús nos ofrece siempre. Piensa en Jesús. Él cada Semana Santa nos espera con el corazón abierto, con un amigo fiel que anhela nuestra compañía. No importa cuántas veces hayamos escuchado su historia, Él está allí dispuesto a caminar de nuevo con nosotros y a compartir nuestra tristeza ante la cruz y nuestra alegría en la mañana de la resurrección. Cada año, Martín, es una nueva oportunidad para que nosotros seamos esos verdaderos amigos que acompañan a Jesús en su camino. No se trata de ver algo diferente, sino de sentir de manera diferente, de poder comprender que el amor de Dios es inmenso y que quiere renovar ese compromiso de amor con nosotros. Él siempre nos espera con la misma paciencia, con el mismo amor. La pregunta no es por qué venimos si siempre es lo mismo. La pregunta es si estamos listos cada año para acompañar a Jesús como verdadero amigo. Hermano, la Semana Santa no es una repetición vacía, sino un encuentro renovado con Cristo Jesús, con ese amor eterno que siempre tiene algo nuevo para ofrecernos y que siempre debemos estar dispuestos para acompañarnos. Que el Señor les bendiga y que esta Semana Santa sea diferente a todas las demás. Que podamos encontrar la gracia y la bendición del Señor. Muchas gracias.